En la Universidad Autónoma de Occidente somos wow. Somos calidad. Y tú eres la razón de este proceso de excelencia. Somos tecnología que garantiza la proyección de tus ideas. Somos innovación y emprendimiento. Una mezcla de ideas, cultura y sentimientos que nos dan una mirada como la tuya. Somos responsables con el medio ambiente. Somos personas enamoradas de lo que hacemos. Somos como tú. Somos wow. Hola, muy buenas tardes a todos. Soy Angie Vargas, soy docente del Departamento de Ciencias Jurídicas, organizadora del evento del día de hoy. Tenemos el gusto de presentar la primera conferencia de nuestra Semana del Derecho. Hoy damos inicio a este evento, a esta semana, en donde tendremos diferentes webinars, todos dirigidos a la seguridad social en Colombia, al estado que estamos viviendo en este momento, con el COVID y con todas las novedades jurídicas que han ocurrido en los últimos meses. El día de hoy tenemos la conferencia del doctor Vallejo, titulada La seguridad social y el piso de protección social en Colombia. El doctor Vallejo, si me disculpan, el doctor Vallejo es abogado, es doctor en Derecho y Ciencias Políticas, especialista en Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Universidad San Buenaventura y Pontificia Bolivariana, especialista en Derecho Público e Instituciones Jurídico-Políticas de la Universidad Nacional, del Instituto de Altos Estudios Jurídico-Políticos de la Universidad del Valle, magíster en Criminología de la Universidad Santiago, ex becario de la especialización en Derecho del Trabajo y Seguridad Social del Consejo Supremo de Justicia de España, La Coruña, profesor de la Universidad ICESI en la maestría de Derecho y las especializaciones en Derecho del Trabajo y Seguridad Social, profesor en la maestría de Administración Empresarial de la Universidad Libre, profesor en especialización de Seguridad Social de la Universidad Javeriana, eh, profesor en la especialización en Gerencia de Talento Humano, entre otras universidades. Es expresidente del Tribunal Supremo de Cali, del cual fue magistrado de la Sala Laboral, expresidente fundador del Colegio de Abogados Laboralistas del Valle, vicepresidente y miembro del Instituto Colombiano de Derecho Procesal Capítulo Cali y miembro de la Academia Colombiana de Jurisprudencia, al que le damos una calurosa bienvenida. Mil gracias al doctor Leonardo y la doctora Angie Marcela por la invitación a charlar sobre el momento candente y que le he propuesto para desarrollarla en esta oportunidad que tiene seguridad social y el famoso piso de protección social en Colombia, un tema del que todos estamos discutiendo en este momento, todos los que ven con el derecho laboral, dado que da regular uno de los derechos humanos más sagrados, ¿no? Que es el derecho fundamental y humano a la seguridad social, que la Constitución Política en su artículo 48 califica de fundamental e irrenunciable. Antes que todo, quiero presentar un saludo que comparecen aquí a la plataforma con el fin de que intercambiemos una charla sobre esta temática, pues que apenas está saliendo a la luz pública y que todavía no ha entrado en vigencia porque sabemos que entra a tomar efectividad a partir de febrero del año próximo. Desde luego que ya estamos prácticamente y en consecuencia debemos de estar atentos pues a su en vigencia. Empecemos por decir
redistribuir el ingreso público y por tanto de hacer justicia. Ya lo dije, es un derecho humano y es un derecho fundamental e esencial. Así lo califican los diferentes convenios y tratados de derechos humanos y también los propia Corte Constitucional. Este es uno de los temas de los que se ha ocupado la Corte Constitucional en una forma pormenorizada, y esto nos demuestra efectivamente la importancia que tiene esta temática en el contexto. Bien, la seguridad social en este sentido es una forma de medir el desarrollo de los países. En otros términos, si nosotros el grado de progreso en un país, midan el grado de desarrollo. Yo creo que esta expresión se les hace muy familiar, No se metió porque algo a la conferencia de la seguridad social de la autónoma. Doctor Ángel, si estamos micrófonos, por favor. Listo, ya están silenciados. Los invitamos, por favor, a que si tienen alguna pregunta pueden escribirla por el chat. Estas serán respondidas al final de la intervención. Gracias. Bien, les agradezco mucho. Decíamos las características de los países avanzados. Si queremos ver lo avanzado en lo económico, en lo social y en lo político de un país, midan el grado de desarrollo de la seguridad social. Y esto nos va a dar efectivamente una presentación de qué país nos estamos refiriendo. Les decía que esto no es nuevo, esta es una idea que desde la época de Simón Bolívar ya lo había dicho. Efectivamente, el grado de civilidad de un país se lo determina por el grado de desarrollo de su seguridad social. La seguridad social tiene muchos principios de carácter constitucional y de carácter legal. Quiero hacer esta conferencia lo más práctica posible, por eso me voy a detener rápidamente en estos conceptos que los necesitamos dejar en claro para la exposición de la temática. Uno de estos principios es la universalidad. Universalidad que se la entiende en sentido vertical y horizontal. Universalidad en sentido horizontal quiere decir que por lo menos trata, si no lo consigue, pues es un problema generalmente de índole económico, pero trata de abarcar a todos los seres humanos. No se olviden de que con la reforma que trajo la Ley 100 del 93 fue una reforma inmensa en este campo, porque a diferencia de los sistemas anteriores, la Ley 100 ya no tiene como sujeto de protección al trabajador, como sucedía en el régimen de los seguros sociales, sino que tiene como sujeto de protección a la persona. ¿Creen ustedes que la diferencia es enorme entre el sistema de seguridad social que hoy trae la Ley 100, que regula la Ley 100 y sus normas complementarias, a los regímenes que antes manejaba con exclusividad el Instituto de los Seguros Sociales? Reitero, antes solamente se protegía al trabajador, y el problema que este trabajador tenía de salud o económico con su señora, con sus hijos, era un problema del trabajador. No le incumbía para nada a la seguridad social. Era problema de su dependiente, de su trabajador. En cambio, hoy en día la seguridad social es obvio, ¿no? No tiene un cumplimiento total de la gente, de las personas como tales, no como trabajadores, sino como personas. Y pues digo obvio porque sabemos que estamos en un país en vía de desarrollo apenas. Y estos países tienen como característica la escasez del elemento económico. Y uno de los puntos que más le cuesta al Estado, sin lugar a dudas, es la seguridad social. Bien, entonces decíamos que el principio de la universalidad tenía una referencia horizontal, en el sentido de que trataba de cubrir a la mayor cantidad de personas. Por esta razón es que miren ustedes,
Y hablando de cosas prácticas, los venezolanos que se están viviendo aquí a Colombia huyendo de ese régimen dictatorial están cubiertos, los están cobijando la seguridad social en salud. ¿Por qué razón? Precisamente por la efectividad de este principio de la universalidad. Esto no es solamente para todos los colombianos, sino para todas las personas que pisen el territorio nacional. Desde luego que ha habido abusos. Yo creo que ustedes saben, por ejemplo, de que algunos personajes de allá de los países del Medio Oriente se han venido a Colombia a estarse 5, 10, 15 días, 20 días, un mes, y logran que se les programen intervenciones médicas costosísimas. Por ejemplo, y generalmente trasplantes de órganos vitales. Y una vez logran eso por vía de tutela, se desplazan otra vez a su país. Eso es un abuso que lastimosamente el sistema no tiene forma de controlar. Pero bueno, esa es la idea de la verticalidad, del principio de la universalidad. Y la otra presentación de la universalidad como característica o principio de la seguridad social es el que tiene que ver con todo el cubrimiento, ojalá, de la totalidad de contingencias que afectan al ser humano, de la totalidad de las contingencias. En esto sabemos que pues también tenemos una limitación muy grande. Por ejemplo, el régimen pensional solamente tutela 3 contingencias: I, D, E, invalidez, vejez y muerte. Salud solamente protege 2 contingencias: ejemplo, enfermedad general y maternidad. Y riesgos laborales, los accidentes de trabajo o accidentes laborales y la enfermedad laboral. El otro factor integrante del sistema integral de la seguridad social es el régimen de los servicios sociales complementarios. Como su nombre lo dice, complementan este régimen, pero no reconocen desde el punto de vista técnico una pensión, porque ahí no obedece. La prestación tiene sus derechos del Estado en favor de las personas que acceden a estas garantías, que generalmente es ese grupo de personas mayores, desamparadas por su familia, desamparadas por la sociedad, no obedece al tema de la cotización. Es decir, el Estado les da una ayuda y los beneficiados quedan a cambio nada, absolutamente nada. En cambio, los regímenes pensionales, salud y riesgos laborales, yo te cubro una contingencia, la que sea, pero por favor tú me cotizas. Obviamente, de lo contrario, pues esto va a la quiebra. Bien, este principio de la universalidad, dijimos, no tiene un desarrollo total, generalmente por razones de tipo económico. Decía que es uno de los temas que más le cuesta a un Estado, cualquier Estado del mundo. Es lo que más le cuesta al Estado, el cubrimiento de la seguridad social. Y hay varias razones para que no este principio de la universalidad no haya tenido un desarrollo total y eficiente. Son varias. Voy a comentarle rápidamente las principales. Uno, el desempleo. Ustedes saben que estamos viviendo un desempleo en este momento que oscila entre el 25 y 30% dado la pandemia. Estamos en un estado de emergencia en materia de desempleo y esto trae como una serie de consecuencias innumerables e incalculables, como por ejemplo el grado de violencia que estamos viviendo, que a diario nos lo cuentan los noticieros que tenemos a nuestro lado. Entonces, este desempleo que ronda entre el 25 y el 30%, aunado a la informalidad en Colombia rueda por el orden del 60%, imagínense ustedes a dónde llegamos. Que solamente un 15%, un 20% de los trabajadores de Colombia están en el grado de la formalidad. Es decir, están cubriéndose a través de la seguridad social en unos términos integrales y como debe ser. El resto, pues obviamente el Estado tiene que inventarse formas de llegar a ellos, pero pues obviamente no en la
en medida en que debería de ser lo obvio y lo natural, es el cubrimiento integral de todas las necesidades. Repito, por razones generalmente de orden económico. Otro tema que tiene el principio de otro problema que tiene el principio de la universalidad es la baja cobertura, especialmente en materia pensional y en materia de riesgos laborales. Ustedes saben que el régimen de los riesgos laborales solo protege a los trabajadores formales, sea a través de un contrato de trabajo de prestación de servicio, pero solamente a los trabajadores formales. El régimen pensional, pues ni digamos, solamente a los que cotizan y tienen una capacidad de pagar un aporte, solamente los cubre a ellos. Y el régimen de salud es uno de los más universalizados, porque ustedes saben, tenemos dos regímenes, el contributivo y el subsidiado. El subsidiado, que entra toda la gente que no tiene capacidad de pago y que también es objeto de unos abusos que todos los conocemos. Bien. Otro problema que tiene la universalidad es el alto costo. Ustedes han escuchado, especialmente a los representantes de los fondos privados de pensiones, hablar de que el pago de las mesadas pensionales hoy en día a cargo de Colpensiones le cuesta al Estado 40 billones de pesos. Es decir, más o menos el 4% del Producto Interno Bruto, que es una cantidad muy apreciable, es cierto, ¿sí? Y el otro problema grande es el de la inequidad. Precisamente esto que acabo de comentar, de que al Estado le cuesta 40 billones de pesos el pago de las pensiones que cubre prima media, es decir, por pensiones, es lo que redunda en la inequidad, porque prima media, miren ustedes, prima media, es el único régimen efectivamente solidario. El régimen de los fondos privados solamente tiene el nombre de solidario y tiene algunas dos manifestaciones de solidaridad, no tiene más. El único solidario efectivamente es el régimen de prima media administrado por Colpensiones. Por eso es que la gente hoy en día que está en los fondos privados está tratando de salirse y pasarse en desbandada a las Colpensiones, precisamente porque entendió que el régimen de prima media es el único solidario. Y decimos que es el único solidario porque en verdad recibe aportes del Estado, recibe ayudas del Estado. Colpensiones no le reconoce una pensión a usted en directa proporción a lo que usted aportó. Colpensiones le da una pensión de mucho más valor en proporción a lo que usted aportó. ¿Y eso por qué? Porque el sistema está hecho así. Y por eso es que cuesta 40 billones. ¿Y por qué hablamos entonces, me dirán ustedes, de inequitativo en este punto? Por una razón. Porque los que tienen un monto pensional más alto reciben un subsidio mucho más alto del Estado. Ahí es donde está la inequidad. Esto debería de ser inversamente proporcional. Los que reciben una pensión menor deberían de recibir un subsidio mayor y los que tienen una pensión más alta, dentro de los límites máximos que permite el sistema, debería de recibir un subsidio menor, pero está hecho exactamente en forma contraria. Pero esto no es inmoralidad de los que están pensionados en esta forma. Ellos no tienen la culpa. Ellos simplemente reclamaron su derecho en los términos que la ley lo reconoce. Los culpables son los que legislan. El problema es que entrar a corregir este problema, esto no da votos, sino que quita. Y por eso es que el Estado, empezando por los presidentes de la República, le tiene miedo a meterle mano a la reglamentación de estas inequidades. Esta problemática nos ha llevado a predicar especialmente a los representantes de los fondos de pensiones privados o a decir, y ustedes lo han escuchado, de que hay una bomba pensional que está que explota. ¿Qué significa la bomba pensional? Según ellos, tratan de presentar de que Colpensiones en cualquier momento deja de pagar sus pensiones.
mentira. No se dejen mentir estas mentiras, señores, por favor. Eso no es cierto. No hay ninguna bomba pensional. Y no porque yo lo diga. Lo dicen estos señores. Mauricio Olivera. Yo estoy seguro que a usted le suena esto. Fue el presidente de Colpensiones anterior al actual. Y el actual, que se llama Juan Miguel Villa, en YouTube ustedes encuentran diversas charlas que han dado estos señores o conferencias que han dictado, y en donde ellos dicen efectivamente es mentira que hay bomba pensional. Colpensiones está económicamente bien. Y esto es tan cierto que recordarán ustedes que el año pasado esta ministra, esta señora Alicia Arango, en ese entonces ministra del Trabajo, hoy ministra del Interior, dijo que en el año anterior, es decir, en el 2018, perdón, le habían sobrado varios billones de pesos a Colpensiones. De manera de que eso, que existe una bomba pensional que pone en peligro el pago de las pensiones por parte de Colpensiones, es una guerra económica de parte de los fondos privados de pensiones para evitar que la gente se les vaya a prima media. Yo no tengo, ni estoy casado con Colpensiones, ni he sido trabajador de Colpensiones, y por eso no es que defienda Colpensiones. No, lo bueno y lo malo de Colpensiones y lo bueno y lo malo de los seguros privados, yo lo digo porque lo estoy haciendo desde un punto de vista de la academia. Y en esto hay que ser sincero y objetivo, decir lo bueno y lo malo de cada uno de los sistemas. Y efectivamente aquí hay unos rubros que nos confirman lo que han dicho estos señores. No hay bomba pensional. Les dije que Colombia estaba destinando el 4% del Producto Interno Bruto para el pago de las pensiones. Miren ustedes esto comparado con otros países. En España destina el 12% del presupuesto nacional al pago de pensiones, es decir, 3 veces más de lo que destina Colombia. Brasil destina entre el 10 y el 12% de su Producto Interno Bruto para el pago de las pensiones, casi que el triple de lo que destina Colombia. Y Grecia destina el 15% del Producto Interno Bruto. Luego entonces que no nos metan esas mentiras de la bomba pensional. Repito, esto no es cierto. Pero además otra cosita que tenemos que ser muy objetivos en este análisis. Ustedes saben que estamos a puertas de una reforma a la seguridad social y debemos de tener claros los datos. Ese 4% que Colombia destina al pago de pensiones, es decir, de esos 40 billones de pesos, el mayor porcentaje, miren, escuchen esto, mis queridos amigos y amigas, el mayor porcentaje está destinado al pago de pensiones de los militares. Yo no tengo nada contra los militares, pero ustedes saben que efectivamente por ahí es que se va definitivamente gran parte del presupuesto nacional, y eso no lo dice. Y la mayor parte, la otra mayor parte, ese 4%, se va en reconocimiento y pago de pensiones a los profesores. Porque los profesores, recuerdan, hasta el 2002 fue un régimen exceptuado, es decir, privilegiado. Ellos podían obtener 3, 4, hasta 5, 6 pensiones. Escúchenme en esto que lo estoy diciendo con conocimiento de causa. Llevo dictando seguridad social en el ICESI, en la Javeriana y en muchas universidades del país. Y esto no lo digo por decirlo, ni más faltaba. No. Otro asunto problemático que lo debemos de tener en claro es de que hay una imprecisión total en el diagnóstico de la problemática de la seguridad social. Y esto es tan evidente que les voy a dar estos datos. Miren ustedes que yo estoy dando unos datos que son asequibles totalmente para cualquier persona que me escuche. No son datos técnicos que esto sea de difícil
digerimiento y de difícil análisis. No, esto lo entiende cualquier persona. Miren esto, hay un sector que habla de que de los 22 millones de trabajadores que hay en Colombia en este momento, en promedio, solo está cotizando el 7.7% de esos trabajadores. Y hay estudios también de la Universidad Externado de Colombia que dice que de esos 22 millones de trabajadores cotiza el 37%. Miren ustedes que ni en esto que es tan básico hay una seguridad como para empezar a hacer un análisis. Estamos analizando el régimen de la seguridad social con mentiras, con supuestos. Es que la pequeña diferencia entre el 7.7 y el 37% es el 30%. ¿Quién está mintiendo? Yo creo que aquí no hay problemas de enfoque. Aquí alguien debe estar mintiendo. Y nos está mintiendo a los del común para algo, para algo. Miren este otro dato. El Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, dice que en este momento Colpensiones está subsidiando para el caso de un hombre casado. Miren ustedes, porque la seguridad social tiene que hacerla, es puntual. Aquí no se pueden sacar las generales, máximo cuando se trata de solucionar la problemática de X, Y o Z, debe ser puntual en la análisis. El BID dice, el subsidio para un hombre casado que cotiza 25 años con un IBC de 25 salarios mínimos, es decir, alto, es un grupo muy reducido, dice que en toda su vida en que devengue la pensión, el Estado lo va a subsidiar con 1.030 millones de pesos. Yo estoy seguro que sí, porque, como les dije, los subsidios en el régimen de prima media de Colpensiones son altos, entre más alta sea la pensión, es el subsidio, inequitativo, sin ninguna duda. Sobre este mismo tema, miren lo que dice el ministro de Hacienda de Colombia. Dice, el subsidio para ese mismo señor no es de 1.030 millones de pesos durante toda su vida, sino de 560 millones de pesos. Alguien nos está mintiendo, porque una diferencia de 550 millones de pesos desde el punto de vista matemático, eso no se justifica. Y miren este otro dato. El BID dice, porque se cree que a las mujeres el sistema les financia más. Pero miren lo que nos da este dato. El Banco Interamericano de Desarrollo dice, el subsidio para las mujeres durante su vida en que devengan una pensión es menor al que de los hombres. Miren ustedes. Entonces aquí habla pues de un tratamiento de género inequitativo en peor de la mujer. Dice que los hombres recibimos un mayor subsidio. Pero Colpensiones, que es la que paga, dice eso no es cierto. Mientras que a una mujer se le subsidia en un promedio de 701 millones durante su vida que devenga la pensión, a los hombres solo se les subsidia con 456 millones. Entonces, vuelvo y repito, los análisis de esta problemática de la seguridad social la estamos iniciando con mentiras. Y hay que tener mucho cuidado para llenarnos de argumentos y controvertir esta reforma que se nos avecina, que ya sabemos todos, los fondos privados tienden a que se acabe con pensiones, claro, por el ánimo que toda la plata que cotizan las personas a Colpensiones se vaya a los fondos privados, que ellos tengan mayor entrada en el punto de vista de la administración. Bien, ¿qué hacer para corregir esta problemática? Se han planteado dos soluciones gruesas. Uno, dicen, hay que hacer una reforma paramétrica. ¿Qué significa esto? Que hay que modificar la edad, es decir, subirla. Que hay que modificar el número de semanas que se requieren para adquirir la pensión, es decir, subirla. Que hay que aumentar la cotización, es decir, que hay que subir la cotización. Y que hay que mermar la tasa de reemplazo. La tasa de reemplazo es el monto, es lo que nos determina el monto de la pensión. Pero miren ustedes, la edad
Hace, ¿qué? 3 o 4 años que nos la acabaron de subir. Las semanas, hace 3 o 4 años que nos las acabaron de subir. La cotización sí nos la tienen, así nos la han mantenido ahí por un largo tiempo. Y la tasa de reemplazo, no se olviden que en el gobierno de Uribe nos bajó la tasa de reemplazo, hasta el punto que antes una pensión de vejez en prima media alcanzaba el 90%, hoy solamente alcanza como máximo el 80% del ingreso base de liquidación. Entonces, si esto nos lo reformaron para agravar más el requisito hace 2 o 3 años, ¿quieren ya otra vez modificar esto? Esto es improbable, es impresentable. Y hay otros que dicen, es que la reforma que se necesita es una reforma estructural. Y por eso hablan de que hay que empezar a reformar el código laboral. Es cierto, es cierto. Yo soy partidario de que se reforme el código laboral, porque es que necesariamente nuestro código es muy vetusto. Ahí todavía no se tiene reglamentado muchas actividades que hoy en día son muy problemáticas. Por ejemplo, la de los trabajadores a estas redes, Rappi, por ejemplo, y de todas esas que prestan servicios. El problema es, un muchacho de estos, por hacernos un domicilio a cualquiera de nosotros, va y se accidenta, se quiebra una pierna. ¿Quién cubre la seguridad social? En este momento, todos nosotros, miren ustedes, pero a través de ese cubrimiento que le hace la seguridad social costada por todos nosotros, el que se engorda es una plataforma. Esto me parece absurdo desde todo punto de vista. Y la pregunta es, ¿por qué el gobierno no entra a reglamentar rápidamente este problema? No entiendo. No entiendo por qué, definitivamente. Bien. De todas maneras, se necesitan unas reformas. No hay duda que se necesitan unas reformas. Por ejemplo, lo que les comentaba. ¿Cómo es posible que haya personas que en este momento se puedan obtener 3, 4, 5 pensiones? Esto es inaudito. ¿Por qué no reformamos eso? Esa es una reforma urgente que necesitamos hacer. Si una persona ya tiene una pensión, ¿por qué tenemos que reconocerle otra? Alguno de ustedes dirá, sí, pero es que para la otra también cotizó o cotizó otra persona. De acuerdo, de acuerdo. Pero a cambio de eso no podemos reconocer una pensión en sacrificio de la mayoría. ¿Sí? Podemos hacer un reconocimiento por una sola vez, por vía de ejemplo. Dirán ustedes, es un argumento utilitarista. Pero sí, pueda que sí, pero necesariamente el logro de hacer justicia social se lo alcanza sin ninguna duda. ¿Por qué no fortalecer la pensión familiar? Por ejemplo, ustedes han escuchado el concepto de la pensión familiar, pero ¿saben ustedes que desde el momento en que entró a regir esta figura hasta la fecha, solamente se han reconocido un promedio de 400 pensiones familiares en todo el país? ¿Dirán ustedes y por qué? Por la cantidad de requisitos absurdos que el sistema le puso. Esta es una figura que tiene un objetivo, una tecnología inmensamente social, pero con tantas trabas no se puede lograr el objetivo de acrecentar el cubrimiento de la seguridad social a través de estas figuras. Bien, ¿por qué no reformamos eso? A nadie se le ha ocurrido decir eso, por ejemplo. Bien, de todas maneras, hacer una reforma, miren ustedes, ¿hace cuánto viene hablándose de esta reforma? Esto coge décadas, lustros, todos los años que ustedes quieran. Pero bien, necesitamos es contrarrestar problemática social presente y real. Y una de las formas que se ha ideado el Estado para enfrentar esta problemática actual, agravada por el problema de la pandemia, es este concepto del piso de protección social, para lo cual dictó el decreto 1174 del 2020 y que es el que nos tiene en este momento en una discusión inmensa de su generosidad, de su alcance, de su benevolencia, de su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Aquí no me voy a meter en asuntos jurídicos, por lo tanto no hablaré de constitucionalidad del artículo del decreto ¿no? Para que, por favor, ese tema lo evacuemos, no es objeto
no es objeto de la charla. Que puede resultar inconstitucional, puede que sí, puede que no. En mi concepto no creo que resulte inconstitucional, cualquiera sea el argumento que se dé. Dirán ustedes, ¿qué es el piso de protección social? Efectivamente, este no es un concepto nuevo. Este es un concepto que la OIT lo viene manejando desde 1952. Miren ustedes, y estamos en el 2020. Y la OIT ya expidió en el 52 el convenio 102, que es el piso de protección social. Por eso es que decimos que aquí a Colombia nos llegan las cosas tarde, muy tarde, y ni siquiera originales, sino en una copia mal hecha. ¿Sí? ¿Y esto quién lo hace? Los padres de la comunidad, sin ninguna duda. Y en el 2012 vuelve la OIT, dada la importancia de la temática, y lanza una recomendación, que es una norma, una de las tantas normas que expide la OIT, precisamente volviéndose a referir al piso de la protección social. Si ustedes quieren una definición, ahí la tienen ustedes en la proyección que la tienen a la vista. Miren ustedes, no es una definición mía, la hace la OIT. Dice, es el conjunto de garantías básicas de seguridad social. Y seguridad social, no se olvide, es pensiones, es decir, entrada económica, es salud, un piso de salud, y es un piso en materia de riesgos laborales. ¿Sí? Eso es seguridad social. El conjunto de garantías básicas de seguridad social que deberán asegurar como mínimo que durante el ciclo de vida, miren ustedes, el ciclo de vida de una persona, no de un trabajador, y el ciclo de vida empieza cuando es concebido, cuando está en el vientre de la mujer. Ahí empieza ya a proteger la seguridad social a esa persona que se presta a nacer dentro de 9 meses. Y cuando nace, pues ustedes saben, es de las personas más que no se puede defender por sí mismo. De manera que la seguridad social es donde más se tiene que presentar. Y durante toda la vida de la persona, pasa su vida laboral, pues ahí también debe estar presente por accidentes, por enfermedades. Y cuando ya deja la vida laboral, con mayor razón vuelve y otra vez la persona va tomando características otra vez de niño, otra vez hay que ayudarlo, se enferma demasiado, hay que ayudarlo incluso en situaciones extremas a comer, y de esto necesariamente tiene que ocuparse la seguridad social. Entonces la seguridad social no es solamente que lo protege a esa persona mientras es productivo, ¿no? Porque mientras es productivo, a usted no lo protege la seguridad social mientras usted sea productivo. Mientras usted es productivo, lo protege ese código laboral. Pero cuando usted deja de ser productivo, ahí sí lo protege la seguridad social. Y deja de ser productivo por cualquier razón. Por ejemplo, se enfermó. O no produce. Al contrario, produce gastos. ¿Quién entra a cubrirlo? Miren ese estado de necesidad, la seguridad social. Para que vayan viendo ustedes las diferencias tan claras entre el derecho del trabajo y el derecho a la seguridad social. Bien, entonces decíamos que el piso de la protección social se refiere a todas las garantías básicas de seguridad social, salud, riesgos, pensiones, que debe proteger durante todo el ciclo de vida, todo es todo, hasta cuando entra en el cajón y se despide de todo el mundo, hasta ahí, e incluso hasta con un poquito después, porque no se olviden que el grupo familiar también accede a ayudas para objetos del entierro y otras cosas, ¿no? Y sigue también con la protección al grupo familiar que queda mediante figuras como, por ejemplo, la pensión de sobreviviente. Miren ustedes, después de la muerte del afiliado, la seguridad social sigue ocupándose de las personas. Bien, entonces, todas estas garantías, todo este conjunto de garantías mínimas, es lo que debe configurar el piso de la protección social. Pasemos a la próxima, por favor, la próxima. Ya entonces entremos a hablar de lo que es eso. ¿A quiénes cubre? Cubre a 3 grupos de trabajadores. Estos 3 grupos de trabajadores tienen unos elementos comunes, que pueden tener un contrato de trabajo uno o varios.
o pueden tener un contrato de prestación de servicio o varios. En todo caso, laboran en tiempo parcial. Ya decimos que es tiempo parcial para estos efectos. Laboran en tiempo parcial y como contraprestación, sea salarios, sea honorarios, reciben no más, tiene que ser menos de un salario mínimo. Bien, entonces, el trabajador que tenga un contrato de trabajo varios, el trabajador que tenga un contrato de prestación de servicio varios, y los trabajadores con un contrato de trabajo y un contrato de prestación de servicios o varios, con tal que laboren parcialmente y como resultado de todos esos vínculos obtengan menos del salario mínimo, son vinculados obligatorios al piso de la seguridad social. ¿Qué es un trabajo por tiempo parcial? Es el que se lo pacta por periodos inferiores a un mes o por periodos inferiores a la jornada máxima legal. Es decir, por ejemplo, se lo pacta por 8 horas, por 6 horas, ¿sí? Y en virtud de eso, se le paga el salario en proporción a ese número de horas trabajadas. Entonces va a ganar menos que el salario mínimo. Esa es una persona que entra a ser protegidos por este piso de la protección social. Pero aquí debemos de tener muy presente una cosa, queridos amigas y amigos. Puede suceder, y de hecho sucede porque pues, nosotros no somos todos abogados, una cosa que desprevenidamente, sin querer queriendo, como dice cuentachiste que llega y llama a un trabajador y le dice, mira, la jornada laboral ordinaria, ya no máxima legal, porque la jornada cuando se pacta y no coincide con la máxima legal ya se llama jornada ordinaria, es decir, la pactada por las partes, que puede coincidir con la máxima legal o puede ser menor, y puede ser más, porque ustedes saben que se puede elaborar hasta 10 horas, 2 horas extras por día. Entonces, cuando una persona contrata al trabajador y le dice va a elaborar 6 horas y no le hace la aclaración de que le va a pagar proporcionalmente a esas 6 horas, la obligación de ese empleador o de ese contratante es de pagarle el salario mínimo. Ojo, que en consecuencia, como gana el salario mínimo, ya no es sujeto de protección del piso de protección social, porque como devenga un salario mínimo, entra a ser ya un sujeto de afiliación obligatoria a la seguridad social plena. Es decir, debe cotizar a pensiones, debe cotizar a riesgos y debe cotizar a salud con la plenitud del salario mínimo. Y hay un grupo que también puede ingresar al piso de la protección social como voluntarios, que yo creo que aquí es donde radica el mayor número de trabajadores que se va a beneficiar de esta figura, vinculados voluntarios. ¿Cuáles son? Los trabajadores que no tienen contrato de trabajo ni contrato de prestación de servicios y que laboran parcialmente y que como resultado de ese trabajo obtienen unos salarios o unos honorarios inferiores al salario mínimo legal. Estos trabajadores, si se quieren afiliar al piso de protección social, lo pueden hacer. Y si no, pues obviamente no lo van a hacer. En mi concepto, y esto lo vamos a ver con seguridad más adelante, este es el grupo al que generalmente, en mi concepto, va dirigido y al que más va a cubrir esta figura del piso de la protección social. Pero curiosamente lo dejaron como vinculado voluntario. Y ojo con esto, no los cubre el piso de la protección social y por lo tanto no pueden afiliarse a él. Los trabajadores que tengan un contrato de trabajo o varios, o un contrato de prestación de servicio o varios,
y que como resultado de todos estos trabajos devenga una suma igual o superior al salario mínimo. Estos trabajadores no ingresan al piso de protección social. Ojo, estos trabajadores son vinculados obligatorios al sistema integral de la seguridad social y entonces deben cotizar en la proporción que señala la ley, tanto a riesgos laborales, a salud y a pensiones con los topes que indica la ley. Dirán ustedes, pero ¿cómo se hace esto si tiene varios contratos de trabajo? Son dos empleadores. Un ejemplo clásico es esos vigilantes de cuadras. Todos los conocemos, que cuidan las 50 casas que existen en una casa. Miren ustedes, ojo con esto. Miren, a esos señores hay que ponerle cuidado. Si como resultado total de la ayuda o del pago, de como quieran llamarle, que cada casa le hace a ese vigilante venga más de un salario mínimo, ojo, sujeto obligado al sistema integral de la seguridad social, que no vayan a meterlo al piso de protección social. De hecho, lo podrán hacer mediante una denunciada, pero si los coge la UGPP, ahí van a tener problemas. Entonces, ¿qué pasa con el ejemplo del vigilante? Cada casa que aporta para pagarle a ese vigilante tiene que afiliarse como empleadora a la seguridad social, no al piso de protección social, a la seguridad social, y aportar en proporción al pago que le hace. Si el pago que le hace son 200.000 pesos, pues obviamente pagará el 16% a pensiones en proporción a los 200.000 pesos, o a los 100.000 pesos, o a los 50.000 pesos, que en proporción a eso paga cada uno de estos empleadores o contratantes, si ya sea contrato de trabajo o sea contrato de prestación de servicios. Ojo con esto que les acabo de comentar, porque aquí va a haber muchas picardías y va a caer mucha gente en manos de la UGPP, que ustedes saben, la UGPP hay que tenerle miedo. Si a la DIAN hay que tenerle miedo, a la UGPP con mayor razón, porque allá no le escuchan argumentos. Allá es esto decimos aquí, y que la Corte Suprema lo diga, que el Consejo de Estado nos importa un pito. Esto se hace como nosotros lo digamos. Y nos mandan a litigar ante el Consejo de Estado 1, 2, 3, 5, 10 años. Ustedes saben, los consejos del Consejo de Estado duran en promedio 10 años para que nos devuelvan esa plata. Es mejor no dar pie a que se nos presenten estos problemas. Los aportes. Los aportes ya sabemos que equivalen al 15% de lo que devenga. ¿Sí? El 15% de lo que devenga. Siguiendo el ejemplo del vigilante, para el caso en que lo que pagan todas las casas no supere el salario mínimo, no supere el salario mínimo, y por lo tanto sí se puede afiliar al piso de protección social. Entonces, cada trabajador, por el hecho de afiliarlo al piso de protección social, tendrá que pagar el 15% de lo que le paga. Si cada casa le paga 100.000 pesos, entonces le pagará al piso de protección social el aporte que hará, no al trabajador, obviamente, sino al piso de protección social, en este caso a Colpensiones, que es la administradora, pagará el 15% de esos 100.000. Ese 15%, ese aporte está a cargo exclusivo del contratante, si es contrato de prestación de servicios, o exclusivamente a cargo del empleador, si es contrato de trabajo. El trabajador no aporta para nada. Que si lo hace, pues todos sabemos, en el sistema integral de la seguridad social. Es decir, este 15% es adicional. Es adicional a lo que devenga el trabajador. Y el trabajador no paga nada. Todo es a cargo del empleador o del contratante. Ahora, cuando el vinculado es voluntario, que reitero va a ser el grueso, este es el problema. Y como es voluntario, pues imagínense ustedes el dueño de un carrito de venta de dulces de una calle. ¿Ustedes creen que le interesa meterse al piso de protección social? Y estoy seguro que si le hacemos entender esto que estoy comentando, él va a entender la importancia que tiene. Y sin ninguna duda lo va a hacer.
pero por físico desconocimiento, porque ustedes saben, la cultura de la seguridad social, ni siquiera los togados en cualquier profesión la tenemos. Es una lástima encontrarse en los posgrados, en cualquier grado. Mire, ¿usted por qué está en los fondos privados? Me metieron. ¿Usted por qué está con pensiones? Me metieron. Y en los fondos privados, ¿usted por qué tiene protección? ¿Y por qué no se fue con fondos? Eso da lástima, porque está jugando con su vejez. Está jugando con su vejez. Está siendo candidato a volverse una carga, no solamente para su grupo familiar, para sus hijos, para su mujer, sino para la sociedad. ¿Y por qué? Porque no tenemos cultura de seguridad social. Este es un problema de la educación en Colombia. Yo creo que seguridad social no debía de ser una materia de estudio solamente de abogados, debía de darse, así como se enseña constitucional, derecho constitucional, a todo el mundo estudie veterinaria, estudie carpintería, estudie lo que estudie, medicina o lo que sea. La seguridad social debe ser un conocimiento para todos, para que no nos engañen, para que no nos mangonen con el hecho de que usted afíliese a fondos privados porque le va mejor, ¿no? O vaya hacia tal fondo porque le va mejor. ¿No? Bien, estos aportes también permite este decreto 1174. Doctor Ángel, me ayuda porque no veo que haya una forma de controlar el tiempo, cómo voy en tiempo. No me estoy pensando mucho. Doctor Ángel, ¿me ayuda? Doctor Fabián, Sí. son las 4:26. Entonces yo creo que unos 10 minutos más para dar un espacio a las preguntas. Bueno, entonces vamos a terminar rápidamente. Lastimosamente, pues no voy a poder desarrollar toda la temática. Decíamos entonces que los aportes también pueden ser de forma adicional, ¿no? O voluntaria. Si usted está vinculado al Proyecto de Protección Social y no solamente hace las cotizaciones obligatorias, puede hacer también unas cotizaciones complementarias o voluntarias. Bueno, yo creo que este tema sí no lo podemos dejar pasar. ¿De qué está compuesto el piso de la protección social? De 4 beneficios, digámoslo así, de 4 grupos de beneficios. Primero, ingresa al régimen subsidiado en salud automáticamente. Ya con eso nomás es un cubrimiento inmenso que se hace al ser humano. 2, entra al servicio social complementario de los famosos PEPs, beneficios económicos periódicos. Entra a ser beneficiario de un seguro de vida que se llama seguro inclusivo. Los trabajadores dependientes o con contrato de trabajo entran a ser beneficiados del subsidio familiar. Aquí en este tema dejó por fuera a los trabajadores independientes. No entiendo por qué. No entiendo por qué. También debió de ser los beneficiarios del régimen del subsidio familiar. Ya miren ustedes, comprenden 4 aspectos importantísimos para una persona. Es que yo creo que una persona con este cubrimiento de estos 4 aspectos, así sean mínimos en su expresión mínima, es que ya tiene asegurado una calidad de vida mínima, ¿sí? Ya no queda en la mendicidad, ya no queda en el desamparo. Y finalmente, ¿qué puede pedir luego de que el afiliado al piso de protección social termine de hacer los aportes a los PEPs, al servicio social complementario de los PEPs? Miren lo que puede hacer. Y esto me parece muy importante. Si me da unos 5 minutos más, para que me agradezco. Porque es lo principal, me parece a mí. Lo primero que puede hacer es, primero, contrata con ayuda de Colpensiones con una aseguradora, escuchen esto, con una aseguradora, el reconocimiento de una anualidad que se lo pagan mensualmente. Anualidad que equivale a un pago mensual de una suma de dinero que no puede superar el 85% del salario mínimo. Pero bueno, si aquí el gran número de trabajadores en Colombia vive, yo no sé cómo, pero vive con un salario mínimo, yo estoy seguro que una persona que ha cumplido con todas sus obligaciones familiares y sociales, ya está en etapa de jubilación, con el 85% del salario mínimo puede vivir.
Si ustedes me dicen que no, pues obviamente no me voy a estar afectado. Mira que no, pero tiene un pase, que por lo menos no lo deja la inteligencia. Bien, eso es lo primero, que me parece muy importante. Pero también puede destinar eso que ahorró a ojo con esto, por el hecho de solicitar que le paguen mensualmente una cuota mensual que no se llama pensión, que es del 85% del salario mínimo como máximo. Por ese hecho, el Estado le ayuda con el 20% de la totalidad que ahorró. Es decir, si ahorró, por decir algo, 100 millones, el Estado le va a poner 20 millones de pesos más. Pero usted no quiere pensionarse porque es voluntario hacer esto. Entonces puede escoger la otra alternativa. Dice, yo tengo una vivienda, estoy debiendo una hipoteca, quiero sanear esa vivienda utilizando esta plata. También lo puede utilizar para eso. Y en este caso también el Estado le da el 20% de la totalidad de lo ahorrado. Pero también tiene otra opción. Dice, no, yo necesito esa plata que ahorré. ¿Cuánto ahorró? 100 millones de pesos. A esos 100 millones de pesos les van a aumentar los intereses, que son unos intereses muy importantes, ojo con esto, muy importantes, pero no le van a dar el 20% que da como posible gobierno. En este caso le quitan el 20%. Pero le devuelven la totalidad de lo ahorrado con los intereses, que monto los intereses. Doctor Vallejo, disculpe, Sí. se escucha un poquito mal el sonido, no sé si de pronto sea su micrófono. No sé si ahí mejora, doctora. Sí, mejoró, sí, señor. Bueno. Y por otro lado, también tiene esta otra opción. Tomar eso que ahorró los BEPS y pasarlos al régimen pensional con el ánimo de adquirir una pensión allá. Dirán ustedes, pero ¿cómo? ¿Es que se puede afiliar a los BEPS y también al régimen pensional? Sí, esto es muy importante, miren ustedes. Lo que la ley no permite es que en el mismo ciclo, es decir, en el mismo mes, no aporte a los BEPS y al fondo, a la seguridad social. Si paga seguridad social, no puede aportar a los BEPS. Y si paga BEPS, no puede aportar a la seguridad social. Pero usted puede estar afiliado. Entonces puede suceder que una persona en los fondos privados reúna una platica de 140 millones. Ustedes saben que en este momento se requiere un mínimo promedio, pues dependiendo de la edad, esto requiere un poco de requisitos, de unos 180 millones como mínimos para pensionarse con salario mínimo, una pensión que una persona que promedie 60 años de edad. Entonces la persona ahí está reunió a título de, por decir algo, 150. Miren ustedes que no le alcanza para pensionarse, ¿sí? Pero entonces puede utilizar ese ahorro del BEPS para lograr una garantía de la pensión mínima y obtener una pensión. O puede lograr que con esa platica que ahorró en los BEPS reúna para adquirir una pensión plena, no una garantía de la pensión mínima. Sí, como su nombre lo dice, es una pensión de salario mínimo, sino una pensión mayor, teniendo esa platica de los BEPS. ¿Sí? Bueno, y finalmente, pues dado el tiempo, alguno de ustedes me preguntará, bueno, ¿y esto es beneficioso? ¿Esto es un progreso que ha habido o es un retroceso? Para esto quiero ponerles este ejemplo, esta situación nomás, y ustedes sacan conclusiones, porque mi interés no es entrar a calificar esto. Miren ustedes, en este momento una empresa puede tener trabajadores que trabajan parcialmente, ¿sí? Y que devengan menos del salario mínimo en este momento. Ustedes lo saben, que en este momento ese empleador tiene que afiliar obligatoriamente a ese trabajador, miren, que gana menos del salario mínimo por trabajar tiempo parcial. Tiene que afiliarlo obligatoriamente a la seguridad social. Pero en este momento no se permite aportes por debajo del salario mínimo. Entonces, miren ustedes, en este momento hay trabajadores que devengan menos del salario mínimo por trabajar tiempo parcial y que tienen acceso pleno a la seguridad social porque el empleador tiene que cotizarles sobre mínimo un salario mínimo.
Bien, y encontramos otro trabajador que está en el piso de la miseria. Y lastimosamente, digámoslo así, cojamos el trabajador que tiene un carrito de venta de dulces, de lo que sea en la calle. Ese señor no tiene nada. Muchas veces no tiene ni CISBEN, menos acceso a pensiones ni a riesgos laborales, nada. Bien, a ese señor lo afiliamos al piso de la seguridad social, en donde va a tener régimen de salud subsidiado, pleno, pleno. Ustedes saben que eso está reconociendo mucho mejor salud que incluso, absurdo, que no, que los regímenes voluntarios prepagados. Ya las IPS, las EPS hablan diciendo, poniéndose alegres, nos llegó un CISBEN oro. Imagínense ustedes, porque económicamente para estas EPS e IPS, ellos pueden necesariamente sacar más ventaja en la atención de un trabajador en esas condiciones que un trabajador que le llega afiliado obligatorio con un plan complementario de salud. Eso es ridículo, ridículo. Sí, sin ningún temor lo califico de ridículo. No digo de que debe ser al revés, no, 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 no. Pero tampoco hasta allá. Tampoco hasta allá. Bien, entonces, este trabajador que está en la inmunopia le cubre salud plena, no le cuesta un peso. Dos, tiene el seguro inclusivo en caso de riesgos laborales. Un segurito de vida, pero que es significativo. Y tres, pues también va a tener derecho, si es trabajador dependiente, a las cajas de compensación familiar. ¿Sí? Y en materia pensional va a tener la ventaja que les acabo de mencionar si él ahorra voluntariamente, que en el monto es cualquier suma, claro que es un mínimo de 5,000 pesitos, ¿cómo no va a poder ahorrar 5,000 pesitos mensualmente? Porque no se requieren ni siquiera mensualmente, sino cada que puede. Es una flexibilidad absoluta. Entonces les pregunto, un trabajador en estas condiciones que quede de esas personas que están en la calle, ¿no los estamos beneficiando? Pero en cambio, y aquí viene el problema de la moralidad de los empleadores, ya viendo esta ventaja va a decir, hombre, nosotros tenemos 10 trabajadores que tienen tiempo parcial, deben al menos el salario mínimo. Entonces los vamos a despedir y contratamos trabajadores y los afiliamos al piso de la protección social y ganamos un poco de plata. Miren ustedes, pero ahí estamos implicados ya en un acto de inmoralidad, de falta de ética. Entonces el decreto dice, UGPP, usted debe estar atento para que controle estas deficiencias, estos actos de mala fe. ¿Ustedes creen que la UGPP va a andar detrás de cada empleador controlando, vea, ustedes pide un trabajador, dos, en qué condiciones lo hizo? Eso no se va a lograr. Como conclusión, en mi concepto, con este decreto, sin lugar a dudas, con este decreto se amplía el marco de cobertura de la seguridad social. En esto no puede nadie decir que no. Se equivocaría rotundamente. Amplía el marco de cobertura porque está cubriendo a todo el mundo. Pero lo hace pues necesariamente deteriorando espacios de construcción de derechos con una estrategia de formalización espuria. Y máximo si tenemos en cuenta que ese grupo de afiliados al piso de protección social voluntarios va a ser el más grueso y es el que efectivamente no va a tener acceso por razones de cultura de esas personas en esta materia. Bueno, lastimosamente el tiempo no dio para más. Creo que haya dejado algunas dudas, eso aspiro, dejar dudas para ir ampliando estas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Vallejo. Bueno, vamos a leer algunas preguntas que ustedes nos han dejado en el chat. Antes de eso, queremos darle como una pequeña reseña de la especialización en derechos humanos y territorios que tenemos en la universidad. Regálenme un segundo. No sé si me pueden ayudar compartiendo la imagen, por favor, de la especialización.
Bueno, aprovechamos este espacio para, como les mencioné hace unos instantes, hablarles un poco sobre esta especialización que tenemos en la universidad, una especialización única en la región y prácticamente en Colombia, porque está dirigida a todo el tema de territorios, o sea, no es simplemente una especialización dirigida a los derechos humanos como hay en muchas otras instituciones educativas superiores, sino que esta especialización está dirigida a el análisis, la transversalidad, eh, el observar y analizar todo el contexto nacional, local, regional y transnacional de nuestra, nuestros derechos humanos. ¿Sí? Entonces, en esta especialización, pues ustedes van a encontrar muchas perspectivas de los derechos humanos. Es una especialización que es interdisciplinar, es decir, no está dirigida únicamente a abogados, también está dirigida a cualquier otra carrera tenga, digamos, afinidad con los derechos humanos. Entonces, nuestra invitación es para que conozcan un poco el programa. Ahí en pantalla ustedes están viendo dónde pueden solicitar información sobre esta importante especialización. Bueno, y continuando entonces con las preguntas, por acá. Por acá tenemos una, dice, ¿por qué se impactó el sistema de seguridad, perdón, sistema de salud en las entidades públicas con la ley 100? Y esta podría ir acompañada de la pregunta, a partir de la ley 100 se entiende que se universalizó el cubrimiento de la salud en Colombia. Sí, como lo dijimos, efectivamente, hablando del principio de la universalidad, el régimen de salud es el único régimen de los que conforman el sistema integral de la seguridad social que obedece los parámetros de la universalidad, dado que tiene dos regímenes, el régimen contributivo y el régimen subsidiado, que pues a todos sabemos quiénes acceden a cada uno de ellos. En la medida en que al régimen subsidiado pueden ingresar pues todas las personas que ya sabemos quiénes pueden hacerlo, pues ahí estamos haciendo el cubrimiento de la mayor parte de los habitantes del territorio nacional e incluso de personas que ustedes saben que han venido pues de Venezuela y han sido cubiertos y beneficiados con el régimen de salud. No pasa lo mismo con el régimen de riesgos laborales porque este está completamente laboralizado. Laboralizado quiere significar pues de que solamente comprende a los trabajadores que tienen contrato de trabajo y no más, y no más. Y por lo tanto pues todo el grueso de trabajadores informales, ¿qué pasa? Por eso efectivamente la universalidad en riesgos laborales, eso no ha operado y está lejos de que opere definitivamente. No obstante que ustedes saben que desde el punto de vista económico, el régimen de los riesgos laborales es uno de los regímenes que no le duele una muela, que está solvente, que está poderoso, que está rico, que no saben qué hacer con la plata. Está enriqueciendo a las ARLs en la forma que ustedes no se lo pueden imaginar, porque hay unos excedentes que todavía no han sido reglamentados por el gobierno nacional. ¿Por qué? Ahí está la pregunta, el interrogante que lo dé. Para que se permite que esas entidades sigan engordando. ¿De quiénes son? Pues ya sabemos de quiénes son. Lastimosamente es así. Entonces la pregunta es, ¿por qué no tomamos parte de esos recursos para solventar las deficiencias del régimen de salud? ¿Por qué no hacemos eso? Algunos lo han dicho ahí temerosamente, pero no lo dicen porque sabemos pues, que eso va en contra de los dueños de las ARLs, que ustedes saben quién son, que son aseguradoras. Y esas aseguradoras tienen como propietarios, pues no cualquier persona desde el punto de vista económico. Y el régimen pensional, pues es otro de los regímenes que también no goza de la universalidad, o goza de una universalidad parcial, porque gracias al Fondo de Solidaridad Pensional, que también sabemos qué es eso,
¿Y para qué está dado? Pues obviamente ayuda a que algunas personas, especialmente estas de que acabé de decir ahora último, que no tienen, que no devengan un salario mínimo, les ayuda a complementar el valor de la cotización para que cotice sobre un salario mínimo. Entonces, miren ustedes, a través de estas figuras se logra que el régimen pensional se vaya universalizando. La figura de la pensión familiar es otra figura que buscó la universalización, pero lastimosamente, como les decía, se la condicionó tanto, que efectivamente no dio mayor resultado porque en este momento, estoy convencido, no ha pasado de 400 pensiones familiares las que ha reconocido Colpensiones. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que con el impacto de la seguridad social en materia de salud, pues que se ha logrado la universalización, lo ha impactado de una forma beneficiosa. En mi concepto, no hay duda, porque hay que ser honestos y ser objetivos. Definitivamente lo bueno hay que decirlo y ese es uno de los puntos buenos que hay en esta materia. Listo, doctor Vallejo, muchas gracias. Por acá tenemos otra. Dice, doctor Vallejo, no me queda claro el caso del trabajador dependiente, cómo se afilia al piso de protección social. Ya. El trabajador dependiente, pues si hablamos de trabajador dependiente es porque tiene contrato de trabajo, ¿sí? Primero. Dos, al tener contrato de trabajo, pues tiene empleador. Tres, obviamente hay que presumir que trabaja parcialmente porque si no, no es sujeto obligado del piso de la protección social. Y tres y cuatro, devenga menos de un salario mínimo. En este caso, es un sujeto obligado de afiliarse al piso de protección social. Y no solamente del trabajador, sino también del empleador. Los dos tienen que afiliarse, obviamente, el uno como empleador y el otro como trabajador. Y ese empleador va a cotizar a Colpensiones, que es la administradora del piso, el 15%, que repito, y quedó claro, yo creo, aspiro, que no es un 15% que se le descuenta al trabajador de lo que devenga, no, que es un 15% adicional a lo que devenga y para lo cual el trabajador no se le puede quitar ni un solo peso, y es adicional a lo que devenga. Y entonces el empleador cumple con su obligación aportando ese 15%, de lo cual el 14% va a la cuenta de ahorro individual de los BEPS de ese trabajador y el 1% va destinado a cubrir el seguro inclusivo que va a proteger también a este grupo de personas. Por acá tenemos otra. Dice, doctor, ¿cómo ve la seguridad social? Pensiones para las nuevas generaciones que presuntamente a futuro empezarían a cotizar por horas, ¿alcanzaría a tener una pensión por lo menos del mínimo? Esa, esa pregunta es la pregunta del millón, definitivamente. Es una pregunta, pues, caramba, que tuviéramos respuesta para esa pregunta, diríamos que estamos bien, efectivamente. Yo veo muy difícil la seguridad social en materia pensional hacia el futuro. Generalmente a mis estudiantes yo les tomo del pelo diciendo, bueno, los que tenemos derecho a una pensión ahora somos beneficiados, pero ustedes que estoy seguro, lo más seguro es que no van a alcanzar una pensión y pues la verdad es que en medio de chistes es la verdad, ¿no? Definitivamente así como está la situación, si no tomamos y somos conscientes, queridos amigas y amigos que me están escuchando, y tomamos partida en el momento en que el gobierno decida entrar a reformar el régimen pensional, esto se acaba. O si acaso queda lo que los fondos privados están proponiendo. Cotice ante Colpensiones un salario mínimo. Miren ustedes, estoy seguro que todos los que estamos aquí, gracias a Dios, tenemos un régimen de vida un poquito superior a eso, que nos permite vivir honestamente, tranquilamente, sin asfixias económicas, nada por el estilo. Entonces, los fondos privados quieren que saquemos con Colpensiones un salario mínimo
cuando estamos en la época de la vejez, cuando más nos enfermamos, cuando más necesitamos medicamentos, cuando más necesitamos asistencia de las medicinas, etcétera, etcétera. Eso me parece que es impropio, absurdo de los fondos privados. En consecuencia, yo por lo menos podría decir, vea, bien, ustedes quieren prestarle un servicio a la seguridad social, perfecto. Que coticemos todos hasta el tope de lo que hoy se puede cotizar a Colpensiones, es decir, que coticen todos los que deben hasta 25 salarios mínimos a Colpensiones, para sacar una pensión en proporción a lo que se aporta. Y los que tienen capacidad económica mayor a los 25 salarios mínimos, eso sí que aporten a los fondos privados. Pero no, eso no lo satisface a los fondos privados porque, repito, esto no es un enfoque comunista ni socialista, ni más faltaba. Este es un enfoque académico y objetivo. Lo que ellos quieren es traerse todo el capital de los que laboran, perdón, de los que están afiliados a Colpensiones para tener el manejo ellos. Para tener el manejo ellos, ustedes saben que entre más capital tengan, pues cobran mayor cuota de administración. Ahí está el negocio de estos fondos. Muchas gracias, doctor Vallejo. Y por último, tenemos esta pregunta, dice, ¿ese traslado de los BEPS es factible al régimen de prima media o solo a los fondos privados? Magnífica pregunta, me complementa a lo que acabé de decir, le agradezco mucho. Efectivamente, no. Esto funciona tanto para prima media como para el RAI, el régimen de ahorro individual con solidaridad, fondos privados. Sí, para los dos, efectivamente. Ahí, en ese caso, pues ustedes saben que prima media, es decir, Colpensiones, a ella le interesa solamente semanas, a ella no le importa la plata, no. Yo, Colpensiones le dice al que se va a trasladar allá, vea, yo necesito es que me cotice 1.300 semanas, me importa un poco lo que usted tenga ahorrado, me importa nada, necesito 1.300 semanas, así tenga 20 millones de pesos, yo le reconozco su pensión. En cambio, en los fondos privados es al revés. Acá no me importa, venga con semanas. Ahí ese cuentico no lo manejo yo. Acá solamente me trae plata, plata y plata. Listo. Y que me sirva y que tenga un monto que me sirva para garantizarle como mínimo una pensión de salario mínimo. Bueno, y ahí entran a jugar. Ustedes saben que hasta factores personales, que miren, esto es el colmo, mis queridos amigas y amigos, miren, esto es el colmo. ¿Cómo es posible, miren ustedes, que si usted está en los fondos privados, y este es un consejo práctico, objetivo, que suena a chiste, pero es real? Yo siempre les digo a mis estudiantes, muchachos, niñas, si ustedes tienen planeado como posibilidad de vida cambiar de marido o de mujer cuando se vaya a pensionar, váyase a prima media. No se vaya a los fondos privados porque se fregó la vida. Se fregó la vida. Porque allá en los fondos privados usted va a pensionar y le dice, bueno, perfecto, vea, primero, ¿cuánta plata tiene? Segundo, ¿usted cuántos años tiene? Ajá, ya se metieron con la vida personal. Vea. Dos, ¿tiene mujer o tiene compañera o compañero o marido? Mire, ya se metió con la vida personal. Tres, ¿cuántos años tiene su mujer o su marido? Y en la medida en que usted haya cometido ese error, de vas a pensionarse y se consigue una de 30 o de 40, esa mesada pensional se le viene al piso. En cambio, si usted está en prima media, allá lo van a felicitar. Hombre, qué bien, usted cambió de señora, cambió de marido, usted tiene 65 y se consigue una de 40, caramba, usted es muy responsable, lo felicitan, pero ya le dicen, no, no se importa, aquí está su pensión y no se le va a rebajar por ese hecho. Miren ustedes, esta situación, solo esta situación, creo que nos debe convencer para que no estemos más ya en los fondos privados. Nos pasemos a Colpensiones. Y esta es una forma, mis queridos amigas y amigos que me escuchan, de ayudar a dar un mensaje al gobierno. No queremos más fondos privados. Ustedes saben que la OIT recomendó al Estado desmontar los fondos privados. ¿Se pueden imaginar ustedes que la OIT recomiende desmontar los fondos privados? Miren Chile. ¿Por qué está Chile alborotado y prendido todos los días? Aquí no llegan las noticias de todos los días, pero si usted se va a Santiago de Chile, ustedes saben que allá todos los días protestan. Una de las causas primordiales que protesta Chile es para reformar, para irse atrás, para retroceder el régimen pensional, porque ustedes saben que este dictador Pinochet
solamente eliminó totalmente el régimen de prima media y dejó solo los fondos privados, pero ustedes ya saben cuál era el pensamiento de este tipo. Y ahora la Bachelet, recuerden ustedes, en su segundo periodo, ya dio pasos agigantados para eliminar o tratar de limitar un poco los fondos privados y regresar a prima media, es decir, lo que nosotros llamamos por pensiones. Estoy seguro que una de las reformas fundamentales que le va a meter a la Constitución, ¿se acordarán de mí? Chile, que ya la aprobaron, es uno de los principales, materia pensional, y estoy seguro van a limitar muchísimo, si no acabar con los fondos privados de pensiones y van a dejar una institución paralela a Colpensiones que tenemos aquí. Gracias. Doctor Vallejo, muchas gracias por su participación, muy clara todas sus intervenciones, sus respuestas. Lamentablemente por temas de tiempo no podemos contestar todas las preguntas. Sin embargo, queremos invitarlos. Hoy esta es la primera conferencia que tenemos de seguridad social. El día de mañana a esta misma hora tendremos otra relacionada con la seguridad social de independientes. Y el día siguiente, el jueves, tenemos una conferencia dedicada única y exclusivamente a hablar de qué nos conviene, si estar en Colpensiones o cambiar. Entonces los invitamos a que se inscriban. Doctor Vallejo, muchas gracias por su participación. No sé si quiere de pronto decir unas últimas palabras. No, agradecerles a todos e invitarlos nuevamente a que cojamos conciencia de esta temática. No le mostremos la espalda si es que el gobierno sale con algún proyecto de reforma con pensiones. Tenemos que buscar la forma de manifestarnos. Y una de las formas más efectivas de manifestarnos es que los que estén en este momento en los fondos privados se pasen a pensiones. Yo creo que esa es una de las formas, porque le mandamos un mensaje. Porque de hablar, pues ustedes saben quién nos escucha allá en Bogotá, nadie. Pero de esta manera le estamos mandando un mensaje contundente al gobierno nacional. Mil gracias. Bueno, a usted que esté muy bien. Feliz tarde. Gracias. Lo mismo a ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos nuestros participantes por conectarse y los esperamos en los próximos webinars. Que tengan una buena tarde. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.